diferentes facetas. En esta noche vamos a ver otra parte de la vida de David. El título de esta parte, cómo llegar a la cumbre sin integridad. Nos basamos en el segundo libro del capítulo 8. La mayoría de los libros de las escrituras, los restantes de la teoría, encontramos de superación personal. La parte de superación personal, todos se enfocan en dos temas: cómo tener éxito y cómo hacerle frente al fracaso. Libro de superación personal. Algunos de los títulos que incluyen la fórmula para tener éxito, el arte de nacido para ganar, el sistema de éxito que jamás falla. ¿Cómo me escuchan ahora? Mejor. Ok, entonces, no parece haber libros que expliquen cómo hacerle frente al éxito. Una de las necesidades más grandes que tiene un ser humano es cómo manejar el éxito. Cuando hay un desastre, nos unimos, hay un incendio, familias pierden sus hogares, una inundación, familias pierden todo, y en ese momento llegamos y nos solidarizamos con ellos. Y sacamos esa mejor parte humana, ¿verdad? Y la sacamos a flote para ayudar. Cuando el éxito toca a nuestra puerta, dejamos ver las cosas en su justa medida. Nos quejamos porque trabajamos fuertemente. Y con el dinero y el tiempo que tenemos, prácticamente hemos alcanzado lo que queremos. Sin embargo, muchos de nosotros nos estrellamos al pie del precipicio porque el orgullo nos ciega, no nos deja ver. ¿Cómo podemos hacerle frente al éxito? Veamos cuán exitoso fue el rey David y recojamos algunas de las enseñanzas de cómo tener éxito sin perder el rumbo. Estudiaremos los días felices antes de que el pecado destruyera su vida. Veamos qué hizo David que lo llevó al éxito. Identifiquemos factores que lo ayudaron y que nos pueden ayudar hoy a nosotros a alcanzar la cumbre sin perder lo más importante, nuestra vida. Cierto es que David alcanzó la cumbre. ¿Por qué? Todos sabemos que Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios de propósitos. Y Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y vamos a averiguar esta noche qué hizo David que lo llevó a la cumbre. En 2 de Samuel, en el capítulo 8. Entre el 8 y 10 encontramos una lista de todos los éxitos que alcanzó David.
estableció un imperio. Segunda de Samuel 8 es un resumen de las victorias en batalla del rey David. Y es necesario que recordemos tres verdades. Primero, David estaba cumpliendo la promesa que hiciera nuestro Señor, nuestro Dios, a Abraham mucho tiempo atrás. Dice Génesis 15:18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, de los ceneseos, los admoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los ejerseos y los jebuseos. Génesis 15:18. Promesa que hizo Dios a Abraham, que no iba a dar esa tierra. David lo cumplió. Segundo, David estaba terminando lo que Josué había iniciado muchos años antes. Dice Josué 1:4. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los eteos, hasta el gran mar en donde se pone el sol, será vuestro territorio. Josué 21:43 dice: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Estos fueron dos lugares en donde el rey David hizo sus cruentas batallas. David estaba estableciendo la paz que Dios dijo que era necesaria para poder que se construyera el templo. La lista de triunfos de David fue como militar, fueron muchas, y comienza con el eterno enemigo de Israel, los filisteos. Dice la escritura que David derrotó a los filisteos y los sometió y los puso a pagar tributo. Dice que tomó sus ciudades. David fue coronado rey cuando solamente tenía 30 años. Y reinó por 40. Entonces consultó David a Jehová. Dice 2 Samuel 5:19, diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mis manos. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos. Versículo 25. Y David lo hizo así como Jehová le había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Tienen los nombres que estamos viendo, son puras ciudades. Dice la escritura que David dio muerte a 4 gigantes, que aparentemente eran todos parientes de Goliat. Y todos sabemos lo que pasó con Goliat, ¿verdad? Uno de esos gigantes también, dice la escritura, que tenía 12 dedos en las manos. Si las manos de nosotros tienen 5, ellos mantenían 12. Y 12 en los pies. Imagínense el tamaño de ellos. De tantas batallas que el rey David enfrentó, hubo una en la que escapó de milagro. Sus hombres se pusieron nerviosos porque lo vieron prácticamente derrotado y le instaron a que se quedara. La próxima vez tú no vas a salir, dice, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Este versículo lo traje porque ilustra lo que significaba el rey David para el pueblo, para su pueblo. A él lo veían, era alguien muy importante. De los relatos más conmovedores de los cuales encontramos en la vida de David ocurrió cuando el enfrentamiento con los filisteos. Los filisteos tenían una guarnición en Belén, la ciudad natal de David.
Y cuando ellos estaban, David dice que la tropa de David estaba afuera de la ciudad. Y él se quedó mirando a Belén y parece que esto le trajo buenos recuerdos de su infancia. Y él botó una expresión que dijo: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén que está junto a la puerta? Y 4 de los compañeros de milicia lo escucharon y no preguntaron, simplemente se abrieron paso entre los filisteos peleando, fueron al pozo, sacaron agua y le trajeron agua a David. Sin embargo, cuando llegaron ante David, usted se imagina, ¿no? Ellos fueron a pelear, fueron y vinieron los 4. Usted se imagina cómo estaban ellos, ensangrentados de esa lucha, de la pelea. Pero aquí está el agua para el rey. Y David no la quiso tomar. Más bien hizo una ofrenda con esa agua por los soldados. Eso no, por los soldados que habían arriesgado su vida para darle agua a él. Y entonces eso nos habla de la condición del corazón de David, de humildad. En cuanto al establecimiento del imperio de David, las palabras que dicen David derrotó a los filisteos y los sometió, significa que David venció a todos sus enemigos, los que estaban hacia el oeste, los que estaban hacia el este, pero también derrotó a los de Moab y los midió con cordel, haciéndolos tender por tierra, y midió 2 cordeles para hacerlos morir y un cordel entero para preservarles la vida. Y fueron los moabitas siervos de Dios y pagaron tributo. Los moabitas eran descendientes de Lot, ¿verdad? El sobrino de Abraham. La relación de David con los moabitas había sido buena. David era bisnieto de Ruth y Ruth era moabita. Cuando David anduvo fugitivo, le confió la seguridad de sus padres al rey de Moab. Pero a pesar de todo eso, David trató a los moabitas con una crueldad que no la mostró con ninguna otra nación, pues ejecutó a 2/3 de ese pueblo. Me puse a buscar para ver por qué fue tan cruel con ese grupo y todavía no tengo respuesta para eso. También derrotó David a los amonitas, los moradores del desierto que vivían al este del río Jordán, exactamente al norte de Moab. Al igual que los moabitas, los amonitas eran descendientes de Lot. Toda la región, desde el río Grande hasta el río Éufrates, fue lo primero que vimos. Y ahora hacia el otro lado, oeste, ¿hasta dónde? Vamos para el norte ahora. Asimismo derrotó David a Hadad-Ezer, hijo de Rehob, rey de Soba. Soba, ciudad al norte. Al ir a recuperar su territorio al río Éufrates. Soba, que formaba parte de Siria, era un reino montañoso en el que se encontraba al norte de Damasco. Estamos en la montaña ahora. Antes estaban en el desierto. Ahora estamos en la montaña. David tuvo la gran victoria e hizo 21.700 prisioneros. Tomó también muchos caballos y carros. La victoria que David obtuvo cerca de la ciudad capital hizo que los sirios se pusieran nerviosos y que corrieran a socorrer al rey Soba. Fue un error que salió caro, porque al ellos salir a defender al otro, los atacaron por detrás. La retaguardia y los mataron. Y David mató a 22.000 sirios. Imagínense. 22.000 sirios. Y recordemos que en esos tiempos las peleas eran con espada y con cuchillo. David había logrado extender su imperio hacia el norte hasta llegar al río Éufrates. El final de 2 Samuel 8:6 enfatiza que David logró esa hazaña. No hay duda de que David era un genio militar, ni que sus comandantes eran valientes, todos y cada uno de ellos. Sus soldados eran máquinas de combate.
Pero todos esos factores no fueron la causa del éxito que tuvo David. Nada de eso, fíjense, hemos hablado la fuerza, el tiempo, la resistencia, la agilidad como militar, como estratega. Nada de eso fue la causa de su éxito. ¿Cuál creen ustedes que fue la causa del éxito? El éxito se debía, más bien, a que Jehová dio la victoria a David por donde quiera que él fue. Fue Dios el que lo hizo. David conocía al que merecía reconocimiento. Se llevó el botín de sus victorias a Jerusalén. Ese botín incluía escudos de oro, cantidades de bronce, los cuales cada uno de ellos David los dedicó a Jehová. Esto está en 2 Samuel 8:11. Gran parte del botín fue apartado para el fondo de construcción del templo. Recordemos que David fue el que recolectó todo el dinero que se usó para que su hijo, el rey Salomón, construyera entonces el templo. Las riquezas del mundo empezaron a fluir todas hacia las cajas de David. Cuando el rey de Amat oyó que David había derrotado a su antiguo enemigo, el rey de Soba, le envió presentes de plata, oro y bronce. Imagínense. Trajeron metales preciosos de las naciones que David conquistó. Siria, Moab, Amón, Filistea, Amalek, Soba, todo dedicado al Señor. 2 Samuel 8:14 dice así: y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que él fue. Los hombres de éxito, aquellos que han logrado el éxito, ponen atención en los detalles. Una promesa cumplida en 2 Samuel 9 nos narra uno de los más hermosos y conmovedores episodios de toda la vida del rey David. ¿Saben cuál era? La relación de amistad que tuvo con Jonatán, el hijo del rey Saúl. 2 Samuel. Ya habían pasado más o menos como 10 años desde el momento en que David había sido coronado rey. Recordemos que tenía 30, así que estamos hablando de que tendría como unos 40 años cuando él recordó esa promesa. Su imperio estaba establecido, todo era floreciente, todo fluía, había bonanza, todo su gobierno estaba funcionando bien engrasadito, todo fluía. Ahora él se sentó a reflexionar y en sus pensamientos le trajeron a su mente aquel soldado que había sido su amigo, cuyo amor totalmente desinteresado jamás olvidaría. Recordemos la historia de lo que hizo Jonatán con David. Jonatán, el hijo del rey Saúl, por derecho era el sucesor al trono. Sin embargo, él nunca aspiró a eso. Él se dio cuenta que David era el elegido. Sin embargo, lo ayudó porque su padre lo quería matar. Y la única petición que hizo Jonatán a David la encontramos en 1 Samuel 20, 14 y 15. Dice así: si yo viviere, o sea, cuando tú seas rey, si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. David le había prometido que siempre haría misericordia a Jonatán y a su familia. Había llegado el momento en que David debía cumplir su promesa. No podía ayudarle a Jonatán porque Jonatán había muerto en la guerra junto con su papá. Así que él empezó a investigar. En vista de que los reyes, y esto pasaba, cuando un rey subía y cogía el mando, la descendencia del rey depuesto, del rey muerto, la mataban.
Y la mataban precisamente para que no tuvieran opción mañana pasado de reclamar el trono. Y por lo general eso era lo que ocurría. Entonces, David empezó a preguntar si había alguien que pudiera hacerle cumplir la promesa que él le había hecho a Jonatán, ¿verdad? Y se encontró con Siba, que era uno de los siervos del rey Saúl, y le preguntó si había alguien de la descendencia del rey Saúl que pudiera hacerle misericordia por amor a Jonatán. Pero recordemos que la hija del rey era la esposa de David también, Mical. Él la tenía ahí mismo en la casa. Pero habían pasado cosas que esa relación no estaba muy bien. Sin embargo, cuando él le preguntó a Siba, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia de Dios? Y Siba respondió, aún queda un hijo de Jonatán, pero es lisiado, porque cuando vino la guerra, la nodriza, al saber que habían matado a su papá y al rey, lo cogió y se lo llevó, y en la huida de noche se cayó, y el baby cayó, y le pasó un carro por encima, le quebró los pies, y ella no se dio cuenta, y se fue huyendo, y el muchacho creció lisiado. Sin embargo, aún vive, le digo, y está allá en un lugar que se llama Lodebar, allá vive, en la casa de Maquir. Así que David mandó a buscarlo, lo trajo, y Mefiboset tenía miedo de llegar, porque dice, me van a matar. Pero David le mostró misericordia y le dijo, todo lo que era tuyo te lo voy a devolver. Sus tierras, sus siervos, su ganado, todo. Te lo voy a devolver por amor a tu padre. Y a partir de hoy vivirás en la casa del rey, comerás en la mesa del rey, ¿verdad? Y vestirás las ropas del rey, dice el texto. Así que Mefiboset pasó de la noche a la mañana a ser un hombre pudiente. Ahora, dejemos a Mefiboset a un lado y regresemos a David. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a perdonar? Yo creo que si nosotros en aquellos momentos estuviésemos presentes, acá David, tú no tienes por qué devolverle nada a él. Ya es la historia, él perdió. Pero el Señor puso eso en la Biblia para que usted y yo nos veamos reflejados en que el juez es él, no nosotros. ¿Ok? En la guerra contra los amonitas, Joab, el capitán del ejército de David, trató primero de atacar directamente a Rabá, pero no pudo abrir brecha en los muros. Después atacó y tomó las fortificaciones que estaban alrededor de la fuente del agua de la ciudad, y en vista de que había cortado el suministro de agua, Joab sabía que era solo cuestión de tiempo para que los habitantes se sintieran y se rindieran. Y le fue a decir a David, reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala. No sea que la tome yo y sea llamada en mi nombre. Así que David vino a Ramá, dirigió el ataque final, y cuando la ciudad cayó, la corona del rey de Amón fue puesta sobre David, para indicar ahora que este era el rey soberano de todo el territorio. Pero dice la escritura que expulsó de ahí a sus habitantes y los puso a trabajar con sierras, trillos y hachas, y también los forzó a trabajar en los hornos de ladrillo. Lo mismo hizo con todos los pueblos amonitas después del cual regresó a Jerusalén con todas sus tropas. Regresó con todas sus tropas, no perdió nada, pero regresó con el botín. ¿Por qué? Porque Jehová le dio la victoria. Imagínense este pedacito de tierra. 15,000 kilómetros. Dice la escritura que David ejerció dominio
sobre más de 15.000 kilómetros cuadrados, hasta un 90% de las riquezas del mundo en ese momento, todas iban para la cuenta de David. Hasta donde el relato cuenta desde el Gran Mar, o sea, el mar Mediterráneo al norte, hasta la región Transjordania, por el este. Entonces David conquistó por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, por donde él iba, y salía victorioso. Y llegó a ser grande. Ahora, la pregunta de esta noche, ¿cómo tener éxito sin perder lo que realmente importa? Esta lección encierra la historia del ascenso que tuvo David, ¿verdad? Hasta llegar a la cumbre. Poderoso, el ejército de David invencible, las riquezas infinitas. ¿Cómo podemos llegar a tener éxito sin perder lo que realmente importa? ¿Qué es lo que realmente importa? Nuestra alma. Uno, no olvide su propósito. El éxito produce a menudo mala fama y popularidad, lo que a la vez produce distracción y lo que a la vez lleva entonces al fracaso. ¿Cuántos de ustedes han visto personas echándose fresco y diciendo esto lo he conseguido por mi propio esfuerzo? Podemos dar múltiples ejemplos. La estrella de televisión y de cine que no aguanta la presión de la fama, del éxito, y queda consumiendo drogas o alcohol. Y lo tiene todo, entre comillas. Pero la fama no la aguanta, no sabe manejar el éxito, no sabe de dónde viene su éxito y cae en drogas, o en alcohol, o en divorcios. O el equipo de los Santos que dice que gana el campeonato y al año siguiente no lo gana. ¿Por qué? David se distrajo de su propósito y eso ocasionó un desastre. Le decía yo a los muchachos cuando les daba clase a los jóvenes, siempre mira a la cruz. No pierdas de vista la cruz. ¿Qué pasó en la cruz del Calvario? En la cruz del Calvario, un padre dio a su hijo por ti y por mí. Y si tus decisiones las miras a través de la cruz del Calvario, tus decisiones van a ser buenas. Por lo tanto, las consecuencias que esas decisiones van a traer van a ser buenas también, ¿verdad? Los encargos que le dio Dios a David: representarlo en el trono, establecer el imperio, y lo más importante considero que era proteger la nación por medio del cual vendría el Mesías. Porque recordemos que David era bisnieto de Ruth, y en la genealogía, creo que es la 14, está Jesús en la línea de Boaz con Ruth. Entonces nosotros debemos mantener nuestras prioridades. Escuchamos hablar mucho acerca de la necesidad de fijar metas, de ponernos objetivos, pero esas metas deben ser valiosas, deben tener propósito. Debemos saber mantener nuestras prioridades en la forma correcta. Primero, Dios. Segundo, la familia, con tu esposa primero o tu esposo en esa lista de familia. Y de último, yo. ¿Cierto? Así como Jesús lo planteó. Sin embargo, una vez que fijamos nuestras metas, es fácil distraernos. Nos olvidamos del verdadero propósito en la vida. Tenemos que hacer un esfuerzo para que no olvidemos lo que realmente es importante. Filipenses 3:14, el apóstol Pablo dice: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Y fíjense que el versículo empieza diciendo, una cosa hago. Una. No dice que hacemos una cantidad de cosas, tampoco dice que hacemos cientos de cosas. Una. Pablo era una persona que se concentraba. Y se concentraba en Cristo Jesús. Dediquemos tiempo a pensar y a orar para determinar qué es lo que Dios desea que usted haga con su vida. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuáles son esas metas que hay en su vida? No olvide esos propósitos. Manténgase concentrado. No olvide las deudas. Si usted tiene alguna medida de éxito, no olvide su deuda con los que lo hicieron posible. Porque a menudo sucede que las personas de éxito llegan a ser demasiado grandes para recordar las cosas pequeñas que lo hicieron llegar allá donde es grande. Ninguno ha llegado nunca a ningún lado solo. Siempre hay alguien que ha ayudado, siempre hay alguien que ha puesto la mano. David reconoció las contribuciones de los demás para hacer posible su éxito. Les recuerdo una vez más el cuadro de honor de David, que está en 2 Samuel 23. Ahí está la lista de todos los valientes guerreros y todas las hazañas que hicieron. Sin embargo, por sobre todas las cosas, David le reconocía el mérito a su Señor. Era el quien él le daba la victoria. Mira lo que escribió David en el Salmo 60. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. De hecho, lo hizo. En una de las luchas de David, si recuerdan, estaban cansados y el Señor mandó fuego y los consumió. En otra, el Señor mandó y los puso a dormir a todos y llegaron y los atacaron. Nadie pudo defenderse. El Señor tiene propósito y sabe cómo lo hace. El apóstol Pablo también era un hombre de propósito y daba reconocimiento al que lo tenía. Él sabe que él solo no llegó allá. Ninguno de nosotros podemos decir que hemos hecho algo solo, nunca. Porque hasta para haber nacido tenían que vestirnos y bañarnos y darnos. Entonces alguien ha hecho siempre algo por nosotros. Romanos 16 habla de Febe, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Reconoce Pablo, ¿verdad?, que le habían ayudado. Y en Romanos 8:26 dice que el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestras debilidades. Romanos 8:28 dice, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Una piadosa hermana de Pablo, Dios ayudó a Pablo y Pablo quiso que nosotros supiéramos acerca de esta fuente de ayuda para que la imitemos. Cada vez que logramos el éxito, por más pequeño que sea, hubo otros que nos ayudaron a hacer lo posible. Debemos reconocer esa ayuda. Puede que jamás tengamos una oportunidad de subir al podio y decir durante la entrega de los premios, quiero agradecerle a mis padres, a mis maestros, porque esto lo he logrado, ¿no? Puede que no tengamos esa oportunidad, pero debemos ser en el corazón conscientes de que no hemos sido solos. Por encima de todas las cosas, tenemos que darnos cuenta que Dios es el que hace posible el éxito. Y Dios es quien da la victoria. Piensa en una carrera. ¿Cuántos compiten? Y todos se preparan, ¿para qué? ¿Para llegar de segundo y de tercero? No. Se preparan, entrenan, se esfuerzan, porque todos quieren lograr la victoria. En una pelea, en boxeo, los púgiles se preparan y toman meses preparándose. ¿Por qué? Para un día, ese día. Pero dice la Escritura, dice que te puedes preparar como tú quieras, porque el que da la victoria es Dios. ¿Cuántos dicen amén? La autodisciplina es un factor que tuvo que ver mucho
pero cientos de otras personas tuvieron la misma determinación y pasaron por programas de entrenamiento rigurosos, como el que tú tuviste. ¿Pero por qué ganaste? Porque Dios te dio la victoria. Reconozcamos que es el Señor el que hace todo, lo hace todo posible. Santiago 1:17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Puede que no tengamos la oportunidad de darle gracias a una audiencia nacional, ¿verdad? Pero podemos elevar nuestras voces de agradecimiento a Dios y hablarle a otros acerca de esa bondad que el Señor ha tenido con nosotros. El mandamiento que también está en la gran comisión, ¿verdad? También nosotros, al igual que David, podemos dedicar todo lo que tenemos y todo lo que somos a aquel que nos ha dado todas las cosas. Tercero, no olvide sus compromisos. Cuando alcance la cumbre, acuérdese que yo estoy acá abajo. Considere lo que dice Números 30, versículo 2. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, dice, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. No podemos mantener nuestra integridad si nosotros no cumplimos nuestros compromisos. No olvide que el éxito es fugaz. La corona es fugaz. Usted puede tener $1 millón hoy y mañana está limpio. Una mamá puede estar contenta hoy y mañana está llorando. La Miss Universo la coronan en el 21, pero ya en el 22 la destronan. Nada es para siempre. El éxito fue algo con lo cual David luchó constantemente. No algo que puso en una de las mesas o de las vitrinas y tenerla como trofeo para disfrutarla cada vez que lo veía. No pasó así. Porque a eso que él venció, que le dieron la victoria, muchos después se rebelaron y volvieron a pelear. ¿Y qué pasó? Unos minutos de concupiscencia descontrolada tumbaron a David del trono de la gracia y lo llenaron toda su vida, de ahí en adelante, de dolor. Porque las palabras del Señor fueron que no se apartará la espada de tu casa. Y todos conocemos la historia, ¿verdad? Dice Santiago 4:14, el éxito es igual que la vida misma. Es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Si al Señor le parece bien darle a usted una medida de éxito en la vida, disfrútelo mientras pueda, pero no deje de ver las cosas en su justa medida, para que cuando el éxito se vaya volando por la ventana, no sea usted tentado a lanzarse detrás por esa misma ventana. Recuerde que al final, el único éxito que realmente importa es escuchar a Dios decir, ven, buen siervo y fiel. No olvide que usted, al igual que yo y igual que David, somos vulnerables, ¿verdad? El evento que de la noche a la mañana nubló todo ese éxito de David fue haberse quedado de vago allá en el palacio, mirando para el pueblo, ¿verdad? Y ver a Betsabé bañándose. Esa fue lo que lo destruyó. Él no estaba suficientemente consciente de su vulnerabilidad. Él se creía que él era lo máximo. Y sí lo estaba. No tomó suficientes precauciones para protegerse. Santiago advierte, dice, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Nosotros mismos somos atraídos, nosotros somos los que tomamos el paso. Pero cada uno de nosotros es vulnerable. Cada uno de nosotros tiene sus propios aspectos y debilidades. Cada uno de nosotros
tiene debilidades diferentes. Las mías no son iguales a las suyas. Las suyas no son iguales a las mías. Una cosa es segura. El diablo conoce de qué lado tú coges. Él conoce los aspectos débiles de tu personalidad. Y créeme que va a hacer todo lo posible por explotarlo. Por eso tú crees que eres suertudo cuando encuentras algo. No, hay que tener conciencia de que somos vulnerables. Versículos que nos ayudan a tener éxito. Proverbios 16:3. Ponme en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Encomendar todo a Dios. Ser humildes. Proverbios 15:33 dice, el temor del Señor impartirá sabiduría. La humildad precede a la honra. Deleitarnos en la palabra de Dios. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de malos, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita de día y de noche. Lo dice en ella. Este es como el árbol plantado a la orilla de un río que, cuando llega su tiempo, da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace, prosperará. Salmo 1. Obedecer los mandamientos de Dios. Ahora cumplan con cuidado las condiciones de este pacto para que prospere en todo lo que hagan. Dice Deuteronomio 29:9. Debemos ser amables, debemos andar en la verdad. El éxito debe acercarnos a Dios, no alejarnos. El Señor te pondrá a la cabeza, nunca en la cola. Siempre estarás en la cima, nunca en el fondo. Con tal de que prestes atención a los mandamientos del Señor tu Dios, que hoy te mando, y los obedezcas con cuidado. Jamás te apartes de ninguna de sus palabras que hoy te ordeno para seguir y servir a otros dioses. Deuteronomio 28:13 y 14. Dar siempre la gloria a Dios. No se te ocurra pensar, estas riquezas es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos y de mi inteligencia. Recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien da el poder para producir la riqueza. Deuteronomio 8:17. Y así podemos seguir enumerando pasajes bíblicos que nos manifiestan y nos hacen ver que todo lo debemos al Señor. Hemos estado hablando únicamente de los que ganan medallas de oro, de los que ganan los más altos salarios, de las personas cuyas fotografías son destacadas en la portada de las revistas más influyentes del mundo, ¿verdad? El hecho de que estemos aquí esta noche y que tengamos ropa que cubre nuestro cuerpo, que estamos respirando, proclama hasta cierto punto que Dios nos ha dado éxito. Porque pensemos, ¿cuántos no tienen ni siquiera una muda de ropa para cambiarse? ¿Cuántos andan descalzos? Nosotros tenemos zapatos, así que nosotros hemos sido bendecidos. Jesús desafió a sus discípulos con esta pregunta. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿De qué sirve que usted se gane lo que sea en este mundo y se pierda su alma? Y si agrandamos un poquito esa pregunta y la hacemos más de nosotros y nos preguntamos, ¿qué aprovecharía al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su matrimonio? ¿Qué aprovecharía al hombre si ganara todo el mundo y perdiera sus hijos? ¿Qué aprovecharía al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su carácter, su esencia? ¿O qué aprovecharía al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su salvación? Y la respuesta a toda esa pregunta, ¿cuál es? Nada. ¿De qué me sirve? Nada, de nada. Porque lo más importante lo estaría perdiendo. Entonces, hermanos, este relato que nos ha dejado
plasmado nuestro Señor Jesucristo en la Biblia es precisamente para que nosotros tomemos el ejemplo. Son puestas allí para que nosotros no nos creamos nadie más grande, porque también somos vulnerables y estamos expuestos todos los días a desviarnos del camino. Jesús dijo, ancha es la puerta y angosto es el camino. Ancha es la puerta que va a la perdición. Su final es muerte. Pero dice, pero angosta es la que va a salvación. Dice, y pocos la encuentran. Entonces, nosotros debemos ser uno de esos pocos que la encuentran. Porque la buscamos y porque todos los días tratamos de depender de Él. Porque Él es quien cuida de mí. ¿Cierto? El Señor le bendiga. Oremos. Padre, en esta noche te damos gracias por tu infinita misericordia, Señor, porque tú nos amaste primero.